En esta ocasión trabajaremos conceptos básicos de estadística, que va a ser muy importante durante el desarrollo de esta materia. Vamos a comenzar definiendo qué es estadística. Estadística se refiere a un conjunto de métodos para manejar la obtención, presentación y análisis de observaciones numéricas. Es decir, que la estadística vamos a tener que analizar, vamos a tener que presentar la información que en un momento se ha recolectado y se ha obtenido a través de ciertas informaciones, y a la vez también se pueden hacer observaciones numéricas. El fin de la estadística es describir el conjunto de datos obtenidos y tomar decisiones o realizar generalizaciones acerca de las características de todas las observaciones bajo consideración. Este es uno de tantos fines que tiene la estadística. Ahora, la estadística se divide en dos. Está la estadística descriptiva o deductiva, que se le conoce al conjunto de técnicas y procedimientos que ayuda a describir, mostrar y resumir la información de un conjunto de datos. La estadística descriptiva, su propósito simplemente es resumir la información y describir, nada más. Ahora, está la otra, que es la estadística inferencial o inferencia estadística. Esta está definida por un conjunto de técnicas mediante las cuales se hacen generalizaciones o se toman decisiones en base a información parcial obtenida mediante técnicas descriptivas. La estadística inferencial tiene una gran diferencia en relación a la estadística descriptiva. La estadística descriptiva simplemente describe y presenta la información. En cambio, la estadística inferencial infiere o analiza y va más allá de simplemente describir. Para que lo logremos comprender de buena forma, acá está un cuadrito en el cual se resumen los propósitos de la estadística descriptiva y los propósitos de la estadística inferencial. El primer propósito de la estadística descriptiva es calcular, representar y describir datos sin emitir conclusiones. Hay que tener muy en cuenta esto. Solo calcula, presenta, describe, pero no emite conclusiones. En cambio, la estadística inferencial emite conclusiones e inferencias a partir del análisis de datos. Entonces, depende en qué ocasión o en qué área estemos ocupando la estadística, así va a ser la que vamos a utilizar. Si solamente nos interesa presentar la información, será la descriptiva, pero si ya el propósito es emitir conclusiones y un análisis, tendríamos que ocupar la inferencial. Otro propósito de la descriptiva es describir la información obtenida. En cambio, la inferencial no solo la describe, sino que analiza la información obtenida. La estadística descriptiva explora relaciones y correlaciones entre los conjuntos de datos. En cambio, la inferencial genera conclusiones acerca de las relaciones y correlaciones entre muestras, poblaciones y universos. Y la última que presento por acá es que la estadística descriptiva presenta los resultados estadísticos en forma de cuadros o gráficos. Hay gráficos especiales para presentar la información, que lo vamos a ver más adelante. En cambio, la inferencial presenta los resultados estadísticos en forma textuales, con estimaciones, inferencias y supuestos. En otras palabras, la estadística descriptiva se queda bastante superficial, solo presentando la información. En cambio, la estadística inferencial va más allá. Se necesita un análisis profundo para utilizarla. Las diferentes áreas de aplicación de la estadística, yo sé que la mayoría de ustedes lo han notado, es el área del gobierno en todas sus ramas, negocios, ciencias sociales, ingeniería, ciencias físicas y naturales, control de calidad, procesos de manufactura y muchos otros campos más. La estadística está muy presente en la vida cotidiana. Conforme vayamos desarrollando la asignatura, ustedes se irán dando cuenta que sí, la estadística está en todas partes. Ahora, otro concepto importante que vamos a manejar va a ser el concepto de población. Población es el conjunto de individuos, objetos o animales sobre los cuales se estudiará una variable específica, pero la población
va a depender bastante del tipo de investigación que nosotros estemos haciendo. Por ejemplo, si queremos hacer una investigación acerca de la facilidad que tienen de conexión a Internet los estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de El Salvador, nuestra población va a ser solamente los estudiantes de la Facultad de Ingeniería. Ahora, si nosotros queremos hacer un análisis de la facilidad de conexión a Internet de todos los estudiantes de la universidad, la población sería todos los estudiantes de la Universidad Católica de El Salvador. Entonces, depende de la manera en que nosotros delimitemos el área en el que vamos a hacer la investigación, así va a ser el comportamiento de la población. La población se clasifica en dos categorías. La primera es la finita. Es aquella que incluye una cantidad limitada contable de observaciones, individuos o medidas, siempre que sea posible alcanzar el número total de todas las posibles mediciones. Se considera como finita la población. Es decir, que si yo quiero investigar cuántos alumnos varones hay en la facultad de la universidad, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de El Salvador. Esta población sería finita porque hay una contabilización de ellos. Entonces, en ese caso, sí podemos obtener un número exacto de la población que queremos investigar. Ahora está la otra, que es la población infinita. Es aquella que incluye un gran conjunto de observaciones o mediciones que no pueden alcanzarse por conteo. Al menos hipotéticamente no existe límite en cuanto al número de observaciones que el experimento puede generar. Figurémonos ahora que queremos hacer una investigación acerca de todos los tipos de especies que existen, tipos de especies de animales que existen en el océano. ¿Será finita? ¿Será infinita? Debido a la capacidad que se tiene como ser humano, esta sería clasificada en una población infinita, ya que lo haríamos de forma hipotética, no lo haríamos con un número real. Otro concepto muy básico en la estadística es la muestra. La muestra es un conjunto representativo de la población. Por lo general, cuando se está trabajando en investigaciones, no se trabaja con una población al 100%, sino que se toma una muestra. Un ejemplo de una muestra podría ser lo que les mencionaba anteriormente. Si queremos investigar el tipo de facilidad que tienen los estudiantes de conexión a Internet, pero los estudiantes de toda la Universidad Católica de El Salvador. Entonces, no lo queremos hacer con todos, sino que vamos a representar una muestra. Una muestra de esta población podría ser solo los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de El Salvador. Ahora, si definimos un poco más pequeña la población y decimos que nuestra población van a ser los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de El Salvador, y lo que nosotros queremos observar es la facilidad de conexión que tienen estos alumnos a Internet, pero no lo queremos hacer con todos los de Facultad de Ingeniería. Podríamos delimitarnos simplemente con los estudiantes de nuevo ingreso del 2020 de la Facultad de Ingeniería. Entonces ahí nuestra población sería todos los estudiantes de la Facultad de Ingeniería y nuestra muestra sería los estudiantes de la Facultad de Ingeniería que han ingresado en el año 2020. Ahora, existen varios conceptos. Otro concepto son las variables. Las variables son las características o lo que se estudia de cada individuo de la muestra. Por ejemplo, el sexo, la edad, el peso, la estatura, color de ojos, estado civil, temperatura, cantidad de nacimiento, presión, grosor, diámetro. Es decir, que las variables son acerca de lo que nosotros queremos investigar. Ahora vamos con los datos. Los datos son los valores que toman la variable en cada caso, es decir, que son las respuestas obtenidas. Las variables cualitativas. Tenemos dos tipos de variables. Tenemos las variables cualitativas y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas son datos que solo toman valores asociados a las cualidades o atributos, clasificándolos en una de varias categorías. Es decir, que a estas variables no se les puede asignar
un valor numérico. Por ejemplo, un ejemplo de una variable cualitativa es el sexo, solo existe femenino o masculino. Hábito de fumar, solo puede ser no fuma o si fuma. Color de ojos, negro, azul, marrón. Está la religión, estado civil. Entonces, estas indican una cualidad o un atributo y no pueden tomar valores numéricos. Y están las otras, que serían las variables cuantitativas. Las cuantitativas sí se pueden medir, sí se pueden cuantificar y sí se pueden expresar de forma numérica. Por ejemplo, el peso, la edad, la estatura, la presión, cantidad de hijos, edad de hermanos. Ahora, en cuanto a las variables cuantitativas, regresamos por acá. Las variables cuantitativas decíamos que son las que se pueden medir, cuantificar o expresar de forma numérica. Este tipo de variables se dividen en dos y en base a estas dos vamos a estar trabajando más adelante. Están las variables cuantitativas discretas, que son aquellas que solamente pueden tomar un número finito o infinito numerable de valores. Por ejemplo, la cantidad de hermanos. Cuando hablamos de la cantidad de hermanos, vamos a dar un número exacto. No podemos decir tengo 2 hermanos y la mitad, sino que voy a dar un número exacto. Y están las variables continuas, que las variables continuas pueden tomar cualquier valor en una escala. Podría ser la cantidad de líquido contenido en un recipiente, podría ser la estatura, porque cuando yo pregunto la estatura, se puede expresar en metros, pero también se puede expresar en decimales.